Jalea de Mente, un podcast realizado por Pablo Ginés y Pepe Pizarro, presenta Gestión del estrés. Bueno, pues muy buenos días, tardes y siestas a todos según cuando nos estéis escuchando. Hoy pues traemos un tema, esperemos que tranquilito y no muy ajetreado, y vamos a hablar del estrés y de su gestión. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Pepe? Buenas medias mañanas. Vamos a ver la gestión del estrés, que es algo que creo que hoy en día todo el mundo conoce la palabra estrés, también llamado ansiedad, que quizás estrés suena un poco a anglicismo, pero ya se ha convertido en una palabra más de nuestro vocabulario. Y bueno, pues es un tema que está en auge, digamos, tanto el hablarlo como en sí auge de que es verdad que cada vez las personas están más en el estrés y se ha hecho muy evidente después de la pandemia. Sí, para ello vamos a tener además un programa muy cargadito de colaboradores, de gente muy interesante. ¿Quieres contar, Pepe, quién nos viene? Vamos a tener hoy a Marta Infante y a Jessie, junto también a Pepe Cordero, nuestro gran capitalista, y por supuesto pues Pablo Ginés y Pepe Pizarro. Así que sin dar más rodeos y sin hacer más presentaciones, que hoy tenemos un buen elenco, bienvenidos al jaleo. ¿Y qué dicen los que entienden? Encantado. Tenéis reserva para hoy, ¿verdad? Sí. ¿Tarifa premium? Sí. Fenomenal. Pues ahora, vamos a poner los monos y al ataque. Seguramente no es lo que parece. En este local acondicionado para ello y con los monos puestos van a declararle la guerra al estrés. ¡Bimba! ¡Bum! ¡Toma! Romper todo tipo de objetos como Dale ahí al XP, al Windows problemas XP. entre estas cuatro paredes. ¡Toma! Vaya leche, tú. ¡Una reggaetona! No sé por qué utilizar un martillo en vez de utilizar un Nokia, tío, de los antiguos, pero bueno. Hombre, la eso, verdad que con un Nokia no se rompería. Desde luego. A un Nokia no te quita nada de estrés. Te frustra más porque no se rompe nunca, pero desde luego que descarga, ¿eh? Te voy a decir una cosa, ¿eh? Eso ya lo hacía yo cuando me tomaba mis lotes y lanzaba las botellas contra otros chavales ahí. ¡Vamos! ¡Pelea de botellas! Ah, no, pero eso no está muy bien, Pepe. Luego eso hay que recogerlo y no lo recoges tú. Hacerlo en un Pero sitio controladito descarga estrés. Hacerlo en la calle le genera estrés a otro, seguro. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida que se te fue. Ahí está, por fin uno que entiende de verdad, ponemos ya, ¿no? José Mujica haciendo ahí una directa. Ha puesto sexta marcha, ¿eh? Haciendo daño. Como te pillen un mal día, te vienes abajo. Hablando de uno de los grandes orígenes del estrés, ¿no? News travels fast. Very difficult. This is very good. Yes. Did you get some sleep last night? ¿Pudiste dormir anoche algo? Sí. Oh, yes, I did. Way forward. Five Power, que durmió solo el pobre Rajoy, que dice que es hiper todo esto. ¿Has dormido mucho? Sí. He llegado, vamos, al segundo REM, fácil, 5 horitas. Wow, eso es todo. He estado preparándome el inglés toda la noche para que vosotros lo sepáis. Después de buena noche de footing, uno duerme por lo menos 4 horas del tirón. Eso lo sabemos todos. Ahí está el Rajoy que con sus 5 horas estaba así de fresco siempre para sus discursos. Así estaba. Muy bien, pues yo creo que ya paramos un poco de traer a líderes o a grandes referentes y vamos a traer a otros menos conocidos o otros más pertinentes ahora en este momento y que creemos que nos dirán cosas con mucho más entendimiento y trataremos de generar un poquito aquí debate, ¿no, Pepe? ¿Te apetece? Pues sí, la verdad es que me apetece un poquito discutir sobre este tema porque hay opiniones muy distintas, muchos puntos de vista desde el que verse. Ahí está, vamos a ello. Ya hablábamos de ellas en el inicio, pero bueno, ahora las presentaremos mejor. Vamos con... La mesa redonda.
este programa sobre la gestión del estrés planteamos una pequeña mesa de debate en la que contaremos con Marta Infante, con estudiante de fisioterapia y profesora de yoga, y con Jessica Rodríguez, psicóloga educativa especializada en terapia familiar sistémica. Muchas gracias por estar aquí, chicas. Un saludo. Hola, muchas gracias a vosotros por invitar. Muchas gracias a las dos. Vamos a empezar duro y vamos a lanzar la primera pregunta. ¿Cómo puede darse uno cuenta de que está sufriendo más estrés del necesario para poder avanzar, o un estrés negativo y no un digestrés, que entendemos como digestrés es estrés positivo? Yo por mi parte creo que, no sé, la detención desde lo más burdo, que parece una tontería, pero creo que nuestro cuerpo es el primero que nos habla en este sentido. Nos va a hablar desde el minuto 1. Y pues, por ejemplo, ¿cuánta gente podéis conocer con dolores de espalda que lo achacan dolores de espalda? Y la tensión mental también induce tensión muscular, y eso es algo que no se tiene nada en cuenta, eso, por tanta desconexión que hay con el cuerpo. Pero esa es una de muchas. Por ejemplo, la cantidad de gente que tiene falta de sueño, llegas a la cama y no puedes dormir. Hay gente incluso con problemas intestinales, yo qué sé, pues que tienes estreñimiento, que necesites más tiempo para ir al baño, que al revés estés todo el rato en el baño. Parecen cosas súper sencillas, pero son aspectos que, hombre, son importantes tenerlos en cuenta. Y ya sin nos metemos en sexualidad, que haya gente que tenga falta de líbido, o incluso, yo qué sé, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que no tengan la regla o así, son cosas que son súper importantes tenerlas en cuenta y las identificando. Y además que eso normalmente vamos al médico. Claro, a ver si me arregla el estreñimiento o, la regla la ginecóloga y normalmente te tratan con problemas médicos, cosas que son psicológicas o corporales, ¿no? Que hay que trabajar desde la espiritualidad incluso. Entonces yo, relacionado con lo que decía Marta, ¿no? Yo creo que ese fue el gran error de Descartes, el separar cuerpo-mente. En vez de un acierto fue un gran error y a partir de ahí llevamos muchos años achacando que el cuerpo se trata en la medicina por lo tradicional y la mente con lo psicológico, incluso esotérico, ¿no? Como si fuera algo aparte, y somos como dice Marta, el cuerpo es un reflejo de nuestra mente, o sea, enfermedades somáticas, ¿no? Incluso problemas respiratorios, incluso caspa, o sea, es que hay como el cuerpo, como dice ella, te da como pequeñas señales sutiles que tú achacas a estoy cansado, no duermo bien. Es curioso todo eso porque precisamente tú lo decías, Jessica, que pues muchas veces vamos al médico para tratar algo que es del cuerpo y vamos al psicólogo para tratar algo de la mente. No lo vemos como algo completo, cuando realmente creo que es una tendencia bastante grande y se puede ver en la sociedad que recurrimos muchas veces a medicarnos incluso, sí. A medicarnos, o incluso no tiene por qué ser tan visible, sino algo más, digamos, invisible o más sutil, como puede ser pues alcomer cosas que nos proporcionen mucho chute de azúcar, mucho chute de serotonina al final, mucha distracción. Es algo biológico, o sea, estamos hechos así. Nosotros, nuestros niveles de cortisol se disparan y lo primero que se dispara es la insulina. Además es que es inmediato y la necesidad de azúcar se tiene. Y además aquí estamos dos perfiles, ¿no? Marta, que es desde la fisioterapia y el cuerpo, y yo como la psicología, en el sentido que la sociedad nos ve como, digamos, especialistas de privilegio. O sea, tú vas al fisio o vas al psicólogo cuando te lo puedes permitir. O sea, como de decir, porque es verdad, somos servicios que, bueno, en lo que es el ámbito público, yo ya por hacer la reivindicación, desde el ámbito público, básicamente se tiene muy poco en cuenta el estado mental y el estado corporal de la persona como una salud integral, ¿no? Entonces hemos tenido tanto tiempo el foco en una parte que para toda la sociedad es como, vas al fisio, vas al psicólogo, como qué bien, te lo puedes permitir. Es muy interesante ahí la definición de salud que se define como tal, no como la mera ausencia de enfermedad, sino
hay muchas otras cosas relacionadas con el bienestar y me llama mucho la atención lo que mencionabais, pues al final tratamos de atacar o de condicionar el cuerpo pues con el cuerpo directamente de una forma u otra o la mente con la mente. En un momento de estrés muy alto y si detectamos que estamos yendo a mucha velocidad, pues directamente nos vamos de vacaciones, 5 días, paramos y luego volvemos otra vez a la misma dinámica. Yo me quedaba ahí mucho con una frase que me dijo mi fisio hace no demasiado, una época que estaba trabajando con un nivel mucho más intenso y después de varias sesiones y mucho mono de estirar, el alivio que te da justo después de estirar una zona que te está doliendo y yo preguntándole ejercicios para estirar más, ya después de mucho tiempo él me recomendaba también, dice, párate y estira la mente, que es uno de los mejores consejos que me ha dado. Dice, bueno, a lo mejor hay otras razones y otras formas de atacar eso que no es estirar todo el rato, sino intentar que no se tense tanto. Cuando los psicólogos decimos escucharte, la gente dice, ¿cómo? ¿Dónde pongo el sonido? Claro, si yo no tengo como, ¿no? El yoga entiendo que también hay una parte de respiración y las personas cuando paramos y no sabemos a qué velocidad estamos respirando ni cómo conectamos con ese punto de respiración. Y creo que es una parte fundamental para la detección de la ansiedad y del estrés. Bueno, ahí ya te has ido a un nivel... parte de la respiración abdominal. Ahí ya te has ido a un nivel 5 por lo menos, o sea, eso ya de sentarte y respirar y darte cuenta, o sea, eso ya es de experto. Eso es de experto, pero quiero decir que es como una parte que si tú paras un momento y dices, a ver, para un segundo, respira, y la persona que tiene estrés normalmente dice, uy, aquí me he dado cuenta, o sea, es como aquí es donde estoy viendo que me aprieta el pecho o me aprieta el estómago o... Claro, sí, sí. Pero nivel 5, sí. Sí, es una flipada, sí. Y pues a nivel 5 a lo mejor está también el poder detectar esto que hablábamos antes. No sé qué opináis vosotras o qué nos podéis decir de cómo detectar esta diferencia con el estrés que últimamente sí que estamos más acostumbrados a escuchar, ese distrés o este estrés positivo que sí que es el que nos mueve a hacer cosas y que tiene un componente que puede ser positivo dentro del estrés. No sé esto cómo lo veis, qué opinión tenéis o si es así. Ese típico estrés justo antes de que llegue un deadline que crees que es imposible hacer un proyecto y lo saca adelante con 3 horas a falta del deadline. Que tú mismo te preguntas por qué no he tenido esta productividad antes y me hubiese ahorrado este sofocón. Realmente, más que ansiedad, porque cuando hablamos de ansiedad ya estamos poniendo una connotación un poquito regular, ¿vale? El estrés sí que se puede hablar del estrés, digamos, más saludable, porque es una respuesta natural del cuerpo. O sea, yo me estreso corporalmente cuando voy a tener que reaccionar a algo del entorno que me activa, ¿no? O sea, ya sea ante un peligro, una amenaza o una respuesta rápida que yo tenga que dar, que me motiva a moverme, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, es una respuesta, como puede ser el miedo, como puede ser... Claro, de hecho otros. viene de las emociones más primarias, como el miedo. O sea, esa respuesta de estrés es lo que digamos que decís vosotros que es como saludable, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Eso, lo normal es que no sea que tú todos los días tengas que tener estrés saludable, porque claro, se cronifica y sí. Claro, terminas diciéndole a tu cuerpo, actívate, actívate, actívate. Cuando ya se vuelve patológico es cuando ya mi cuerpo no identifica si realmente hay algo por lo que me tengo que activar y luego me voy a volver a mi estado natural o ya estoy muy activado. Vivir con el glucocorticoide segregado, que adrenalina, etcétera, y eso genera eso, lo que decía Marta, el cortisol, entonces se genera mucho en tu cuerpo. Al final eso tiene un efecto antiinflamatorio de los órganos, porque los prepara para una respuesta de estrés, claro, de cuando veníamos de la prehistoria, cuando había que sobrevivir. Pero eso en tu trabajo realmente no hay un peligro que debiera activar, por ejemplo, todos los días tus respuestas del cortisol. Entonces, sí. Al final por eso estamos a la cabeza en Europa y los países desarrollados de trastornos de depresión o ansiedad, porque ya hemos cronificado una respuesta de estrés volviéndose desadaptativa. Entonces, ese estrés altamente productivo, que lo llamamos, bueno, es bueno, pero yo lo llamaría más bien motivación. O sea, yo te diferenciaría entre ansiedad o motivación, en vez de estrés positivo o negativo. Me gusta más como ese término, ¿no? Y Marta seguro que puede aportar el tema, por ejemplo, yo de corporal, como si se queda una contractura, que es lo que me pasa a mí con estrés, la deshaces y vuelve a aparecer. Claro, es como un grupo que está ahí diciéndote, no te destenses, que hay que correr.
que son dos temas diferentes, ¿no? El problema es que ya tu cuerpo se va asociando eso. Cuanto más fácil le hagas esa vía porque la repitas más metida en tu cabeza va a estar, entonces tu cerebro lo primero que va a hacer cuando sientes estrés es pues llevar tensión a esa musculatura, y además es que lo notaréis porque cuando vais al fisio te descarga tal, me siento estupendamente y después sigo mi rutina, sigo igual, no cambio nada, y es que esa contractura va a volver porque se retroalimenta el ciclo. De todas formas, con el tema del estrés que estabais comentando, yo la verdad que sí quiero mencionar que, hombre, su parte positiva tiene el hecho, es natural el levantarnos con, o sea, el cortisol es nuestro despertador natural, necesitamos esa producción de cortisol a buena hora de la mañana. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que es que durante todo el día mantienen esos niveles de cortisol por las nubes y eso no permite a nuestro cuerpo descansar bien por la noche, que es donde todo nuestro cuerpo tiene todos los procesos antiinflamatorios, se regenera, la mente se limpia. La mente es la que más funciona cuando dormimos. O sea, es como una intoxicación. O sea, realmente el cortisol, como dice Marta, en dosis bajas es muy necesario, pero cuando ya produces mucho, es una intoxicación cerebral, se llama, ¿no? Entonces por la noche no puede eliminar tanto, no hay tanta toxina que eliminar, no puede. Ahí está, y que no solo elimina por las noches, sino que también el cerebro hace el proceso de asimilación de todo lo positivo y entonces eso también se queda sin asimilar, ¿no? Eso es fundamental, pero bueno, también eso hace mención a que obviamente el estrés está para algo y lo que hay que evitar son los picos mantenidos de cortisol, que es la cosa, que es que estamos todo el rato estresados, pero también yo creo que es un poco conocerse a sí mismo, porque es lo que dice Pepe, yo en este caso las situaciones de estrés o cuando tengo mucha presión, trabajo muy bien. Entonces, yo también tengo que conocerme y decir hasta qué punto yo me puedo permitir esto. Pero también compensarlo. O sea, yo, por ejemplo, trabajo muy bien bajo presión, pero después me doy mi descanso, ¿sabes? Hay que conocerse muy bien. Vamos justo a eso, ahí ahora que habláis de cómo podemos gestionar una situación en la que ya estemos sufriendo estrés o cómo podemos enfrentarnos a ellos o afrontar cambios de dinámica o incluso nosotros mismos generar esas respuestas, como decía Marta, de protegernos, irnos a descansar, no sé qué serie de estrategias puede haber por ahí. Pues primero ir al fisio y al psicólogo. Esa, la primera recomendación. Eso es lo primero. También desde nuestra función no es un objetivo que esa persona dependa de nosotros. No sé tú qué pensarás, pero el objetivo es el mejor fisio, el que su paciente lo necesita lo menos posible. O sea, yo quiero que ese paciente venga, que tenga herramientas suficientes para trabajar y después ya que se olvide de mí. Tengamos unas cuantas sesiones. Muchas veces yo creo que el psicólogo o al fisio vamos cuando estamos muy jodidos. Entonces yo creo que a lo mejor si tuviéramos acceso a este servicio cuando realmente está iniciándose estos síntomas de ansiedad que hemos hablado, ¿no? O sea, detección temprana, podríamos enmarcarlo como primero, yo diría que pasamos por una autoconciencia, lo primero. O sea, el darte cuenta de que hay algo que no está bien, no pasa nada. O sea, que dejemos, digamos, de evitar el pensar que de verdad en este momento nos pasa algo y estamos con ansiedad, ¿no? Entonces, no, yo es que es que es mucho trabajo, es la familia, bueno, pero esto es lo normal, ¿no? Tenemos que vivir así. Ahí yo creo que ya podemos empezar a poner estrategias en marcha, o sea, y yo diría que para la gente, como tú dices, Pablo, que no tiene acceso a lo mejor a ciertas terapias, etcétera, pues por ejemplo, una cosa muy importante que es el autocuidado, ¿no? Por ejemplo, eso va a reducir ciertos niveles de estrés también, el ponernos un poco en el centro y el decir, igual yo estoy mucho para el resto, para el trabajo, para mis amigos, para mi pareja, para dar hacia afuera, y ahora mi cuerpo me está pidiendo que me doy a mí. Y eso ya te va a hacer decir, yo tengo tiempo a lo largo del día para darme una ducha despacio, irme a dar un paseo, leerme un libro, oírme un podcast. Ahí está. O sea, ya partimos de un autoconocimiento, bueno, primero eso, como dices, esa aceptación, la aceptación de que hay una serie de problemas que se están sucediendo y a partir de ahí, pues ya vemos una serie de herramientas, ¿no? Que dices de guardar en nuestro maletín que podemos empezar a utilizar.
¿qué herramientas se os ocurren? Jessy, ya nos mencionabas algunas, como puede ser un podcast o cualquier herramienta de ocio, El pero autocuidado, sí. ahí está el autocuidado, pero bueno, en concreto, ¿qué herramientas en vuestra experiencia o en vuestro ámbito profesional recomendaríais? Así, cosas objetivas que de manera personal me han ayudado y también a los alumnos, creo que les sirve bastante. Y la primera, que parece muy difícil, pero hay cosas chiquitillas que podemos hacer, es, por ejemplo, eliminar la prisa. Vamos, muchas veces con el tiempo súper justo y hay que ser realista en el sentido de, si yo tardo este tiempo, voy a intentar darme incluso unos minutos de más para no ir continuamente con prisa. Y lo primero, sí que os animo, es que os levantéis más temprano. O sea, es fundamental a lo mejor empezar el día para tener tiempo para vestirte, para tener tiempo para ducharte, para desayunar si quieres. Pero la idea es que tú no salgas de tu casa, no salir de tu casa corriendo. Y ya desde ahí, desde ese punto de vista, el día empieza diferente, pero incluso también por la noche, intentar darte tu tiempo antes de acostarnos porque pretendemos, venga, vengo todo el día liada y ahora me voy a sentar y me voy a dormir. Y tu cuerpo te dice, venga ya, te vas a dormir tú, porque yo no, ¿sabes? Entonces, es importante también, si te apetece un té, dúchate, termina, ponte el pijama, ¿sabes? Son rutinas que podemos ir creando, tanto por la mañana como por la noche, para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando. Incluso el tema de la luz es súper importante. Los ciclos circadianos hay que ir respetándolos. Después, por ejemplo, yo también diría como pensar un poco en el yo del futuro. Sé objetivo, sé realista y antes de comprometerte con las cosas, plantéate si realmente puedes hacerlo o no. Oye, está que no es poco. Yo creo que hasta se encadenan, ¿no? Uno con otro. Sí. Es decir, que precisamente no plantearse las cosas es lo típico por la prisa. Vas a tanta prisa que te dicen esto en 3 semanas. Y dices, bueno, sí, total, en 3 semanas será 3 semanas. Es un problema del yo del futuro. De hecho, Claro. ahí yo creo que es mucho también la cultura de aprender a decir no de verdad. Pero además no sin remordimiento. Es decir, solemos decir no y ya es como sentimos un sentimiento de culpa, como no podemos hacer esto, tenemos que dar una excusa que es mentira, una excusa pues, que es una basura, en verdad. Simplemente es para sentirnos mejor. Cuando realmente en la realidad, oye, no puedo porque me tengo que dedicar tiempo a mí, o no puedo porque estoy con tal cosa, o no porque no me da la gana directamente. Claro. Hay cosas así muy tips chiquititos que podemos incluir todos. Por ejemplo, tomar el sol es muy bueno. Guau. Parece que no, pero es muy bueno. Ahí nos han ganado mucho la batalla dermatólogos y tal, porque es verdad que exponerte al sol mucho tiempo es dañino, tal. Esa historia ya no la conocemos, pero lo que es la falta de vitamina D está en la mayoría de la población. Incluso también se ha hablado mucho de, por ejemplo, los baños de bosque. Wow. Parece que no, pero influye muchísimo andar o tener contacto con la naturaleza. Pero es que se ha demostrado incluso con parques urbanos. O sea, si tú puedes pasar por un parque cuando vayas de camino a tu trabajo, a tu escuela, tal, eso influye una barbaridad. Baja muchísimo el estrés. Son cosillas Qué que chulo. parecen que no, pero bueno, si podemos ir metiéndolo. Además es que eso, que los árboles parece que desprenden unas sustancias que se llaman fitóncidas que influyen en cómo estamos nosotros y nos bajan los niveles bueno. de estrés. Es que estamos hechos para estar en contacto con la naturaleza. Qué interesante, Pues, sí, sí. Ahora, claro, ahora iba a decir yo que lo entiendo por qué me entra tanto sueño cuando estoy en los bosques. De repente la mente descansa y está en paz. Yo creo que está muy relacionado también con lo que se conoce, ¿no? Como el mindfulness, el llegar a, o sea, el estar en el momento presente, ¿no? Como dicen, la depresión es exceso de pasado y la ansiedad exceso de futuro. Es como en el presente estamos muy poco tiempo a veces porque estamos pensando en lo mal que hiciste algo ayer o en lo que mucho que te queda por hacer mañana. Eso Y es. el día de hoy es como, yo simplemente lo he tenido que pasar, ¿no? Y eso podría ser una forma también de intentar manejarlo. Es decir, lo que decimos es, aunque te estás yendo, o sea, esto es un ejercicio, porque igual que se ejercita el cuerpo, y entiendo que la gente cuando empezamos a hacer yoga, que yo lo he intentado, es como al principio eres una tabla, vas en rígida, y luego te vas flexibilizando, pues la mente es lo mismo. Al principio dices, pero ¿cómo voy a venir yo al momento presente? Es que se me va a la cabeza lo que tengo que hacer, claro, porque se ejercita. Eso es el mindfulness, el volver al momento presente todo el rato y no te juzgues, te vienen pensamientos, pero vuelve aquí, ¿no? Eso se ejercita y se aprende.
Qué bueno, pues aparte de aprenderlo nosotros, vamos a intentar enfocar también este final de debate a una parte más, que es a cómo llevarlo a los demás y no solo a aprenderlo, sino a enseñarlo, como estáis haciendo vosotras con nosotros ahora mismo, pero a dar esas herramientas o ayudar a terceros a detectar o incluso a una palabra que hemos mencionado antes y que creo que en muchos casos es de lo más importante, que es a prevenir, a tratar de que no sé, de qué nos podéis decir en este ámbito, cómo lo hacéis vosotras que trabajáis con terceros. Bueno, mira, yo si quieres sigo por el hilo que estabas hablando. Yo apuesto por la meditación. Es que la meditación ya va mucho más allá de simplemente sentarte y respirar. O sea, nosotros vemos la vida a través de unas gafas. Esas gafas se han creado a base de nuestra educación, de patrones que repetimos todos los días, de lo que sentimos, de lo que ven nuestros ojos, nuestras manos tocan, pero no dejan de ser gafas y cada uno tenemos unas. La meditación lo que hace es que nos quita esas gafas y nos deja ver la realidad tal y como es, porque nosotros tenemos que entender que nosotros vemos nuestra interpretación de la realidad. Cada uno ve una. La mente, en ese sentido, corre una barbaridad. Nuestra mente es un ave en comparación con nuestro cuerpo, que nada más que puede estar aquí. O sea, que nuestra mente puede ir, como decía Jessica, para atrás, para adelante, pero tu cuerpo está aquí. Entonces, es al final el que acaba perjudicado. Entonces, esa mente, si tú la dejas en el aquí y en el ahora, eso es súper potente. Y tu cuerpo se relaja, tu mente se relaja. Nosotros cuando viajamos estamos más presentes porque estamos pendientes a todo lo que vemos nuevo. Pues así deberíamos vivir las 24 horas del día. Es que cada gota de agua que te caiga en la ducha es una experiencia nueva. Y son cosas tan Qué bonito. pequeñas, pero que tenemos que aprovechar. Sobre todo aquellas personas que rumian, porque estamos rumiando todo el día, que es como la forma dañina de autorreflexión, es que está bien autorreflexionar, muy bien, pero otra cosa es que esos pensamientos, tucutú, 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 y por qué no sé qué, y no sé cuánto. Vamos a ver, lo que hayas hecho ya lo has hecho. Y hay cosas que no están bajo tu control. Entonces, Que las vacas rumian porque tienen 4 estómagos, pero nosotros no tenemos 4 cerebros ni 4 cuerpos. Pasa todo por el mismo todas las exacto. veces que pasa. Entonces, ahí hay que trabajar, hay que hacer mucho trabajo y por eso yo la verdad que aconsejo que vayas a alguien que te ayude realmente a lo que es la meditación, porque muchas veces en un inicio te acaba estresando más que ayudándote. Entonces, en ese sentido, creo que todos podríamos hacer un trabajazo y es un trabajo mental, porque no deja de ser un entrenamiento. Sí, y Y ayudaría mucho a el prevenir, ¿no? entrenamiento. A llegar a esa situación. Sí, exacto. Y sobre todo porque el entrenamiento real es cuando traes de nuevo tu atención al presente. La idea no es mindfulness, no es tener la mente en blanco, como mucha gente piensa. Es el hecho de que a mí me venga una idea y yo con cariño, y cariño de verdad, no me enfado conmigo mismo, digo, mi mente es así, se ha ido para allá, soy consciente de que esto me preocupa, lo voy a dejar para cuando me pueda ocupar, ahora mismo me estoy ocupando de mí y vuelvo de nuevo a mi respiración. Y ese es el entrenamiento. Cuanto más te traigas, más fácil te va a ser poco a Qué poco guay. respirar, andar tranquilamente, mirar las paredes y se vive muchísimo mejor. Si lo pruebas 2 semanas, hay gente que dice, yo he probado meditar 2 semanas y no me vale. Y claro, es que es un entrenamiento largo que también depende mucho de tu estado de ansiedad previo. No todo el mundo le sirve lo mismo a la misma vez. Y cada uno tiene que autoconocerse un poco, pero como dice Marta, al final eso se entrena. El músculo, dicen que el cerebro es un músculo, ¿no? Es como, ¿por qué no? Lo voy a poder hacer. Yo creo que también la confianza en nosotros mismos la hemos perdido muchas veces. O sea, tenemos unas imposiciones externas y sociales con una presión por el perfeccionismo, por hacerlo todo bien. Yo diría que también una de las cosas para prevenir un poquito sería ser más autocompasivos con nosotros mismos, ¿no? Las cosas que yo me digo a mí, yo se las diría a mi mejor amigo, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos hecho algo mal, cuando no hemos tenido un buen día porque, bueno, pues hemos cometido algún error,
¿qué le dirías a tu amigo en esa situación? Sí, nos tratamos pues peor no a te nosotros preocupes, ya, mismos, ¿no? seguro que mañana tal, o ¿por qué no te lo dices a ti, no? O sea, nos hablamos verdaderamente mal a veces y también, por ejemplo, otra idea sería un poquito reducir los estímulos y la información que nos llega. O sea, estamos en un mundo de hipercomunicación. Ya no es comunicación entre seres humanos diádicas, o sea, yo contigo o en pequeño grupo. ¿Qué ocurre? Nuestro cerebro no está hecho para eso. O sea, va más lento que lo que va la tecnología, nuestro desarrollo cerebral. Entonces, yo diría que nos limitáramos un poco cuando estamos sobresaturados o estresados con mucha ansiedad, limitar, por ejemplo, aplicaciones de redes sociales, limitar a qué información accedemos a nivel periodístico, me refiero, qué leemos, cómo lo leemos, dónde accedemos. Hay veces que la mente, como decía Marta, tiene miles de pensamientos y si encima le añadimos otros miles inconscientes porque vas viendo un montón en las redes sociales, ay, mira este tema, me interesa esto y la guerra y lo otro y lo que acaba de pasar y bueno, pues sí está bien estar conectado con la sociedad, pero no hiperconectado porque nuestro cerebro no está hecho para eso. Entonces, ¿cómo me voy a ocupar de mi presente? Al final, tanta conexión con fuera te desconecta de ti mismo. Sí, efectivamente, ¿no? Y creo que vivimos en un punto un poco crítico socialmente, ¿vale? En este sentido, los psicólogos están un poco preocupados. Entiendo que las personas más espirituales o que están más conectados con una parte corporal también se dan cuenta de que cuando paras ahí parece que es como un oasis. Muy bien, pues nos quedamos con eso, con que va muy de la mano, Pepe? La mente y el cuerpo se están mutuamente y continuamente comunicando y nos quedamos con eso, con tratarlas bien a la una y a la otra. Sí, de hecho yo llevo un tiempo ya callado porque, o sea, estoy expectante, aprendiendo mucho. Me quedo muy bien con todo esto y me quedo muy contento y os doy muchas las gracias. Muchísimas gracias, chicas, por rellenarnos el maletín de herramientas. Gracias a vosotros. Bueno, pues muy, muy interesante nos ha quedado este debate con muchas ideas abiertas, pero también muchas cerradas, mucha información nueva que nos llevamos. Y siempre, pues para no terminar así en frío como el que dice o en serio, pues vamos a traer a una persona que nos ayuda a ver las cosas de otra forma, siempre con un toque crítico, pero también positivo. Vamos a contar con nuestro capitalista. El capitalista. Muy buenas, Pepe, nuestro capitalista, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de que me tiréis un montón de pelotas al tejado, como siempre. Ya tengo la escalera preparada, no rayéis. Aquí andamos. Vas a hacer auténticos bloqueos. ¿Tienes ganas de devolver algunas pelotas? ¿Algo que tengas ganas de contarnos sobre el estrés y cómo el sistema afecta o cómo el sistema adopta el estrés que va aumentando en la sociedad? Es verdad que hay que decir que una de las cosas importantes que tiene el estrés es que sobre todo la forma de gestionarlo es individual. Es verdad que depende de tu empleo muchas veces, depende de lo que pase en casa, cómo tengas organizada tu rutina, etcétera, y el empleo juega un rol muy importante en él, pero sobre todo no es solamente esa presión que puede ejercer el empleo sobre ti, sino cómo lo afrontas tú. Sí, y una empresa, ¿cómo crees que puede gestionar eso? Porque al final yo lo que veo ahí es como si fuesen las plantillas del FIFA cuando estaba jugando un modo carrera, estilo yo, pues yo sé que este jugador sé que va a rendir, siempre rinde súper bien al principio de la temporada. Claro, el que corre y no se cansa, ¿no? Exacto, al que le tiramos los balones. Pero en una empresa no suele ser así, ¿no? No. Las empresas, normalmente empresas medianas y grandes, tienen sistemas de medida de la productividad de los trabajadores, bien calculando el tiempo que se tarda en hacer los proyectos, que ese tiempo también varía a lo largo del año, ¿vale? Los sistemas que se tienen para calcular esa productividad varían también en función del mes y tú te das cuenta de que en momentos en los que hay más proyectos, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de ingeniería, una consultora o cualquier cosa de esa, el tiempo que se tarda en hacer un proyecto cuando tienen más proyectos suele ser menor porque tienen un poquito de estrés positivo, pero cuando la cantidad de proyectos es muy, muy grande, esa cantidad es mayor que la media que se suele tardar. Y al final las empresas detectan un poco productividades medias y demás, ¿no? Productividades pico, las comparan, ¿no? Y hacen en función de eso.
Pero además, incluso dentro, individualmente, a nivel de cada trabajador, se puede averiguar cuándo, a partir de qué nivel está ese límite a partir del cual empieza a rendir peor y empieza a notar un poco lo que es la fatiga. Porque no es solamente tener mucha presión, que a veces se puede disparar por tener mucha presión durante un periodo corto de tiempo, que es una presión exorbitada, o una presión, digamos, tolerable, pero durante un periodo de tiempo muy largo, y eso ya es un estrés por fatiga. Entonces, ¿qué hacen las empresas con este tipo de cosas? Normalmente, cuando estamos en temporadas altas de estrés para el tipo de ejercicio que desarrolla la empresa, suelen tener planes de prevención de estrés y normalmente dejan, por ejemplo, este tipo de vacaciones que las empresas pueden elegir cuándo la ponen, que no sea un día de vacaciones elegido por el trabajador, lo ponen en un día para que a lo mejor ahí en medio de esa semana tengan un puente y ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí. Sí, y esa es la única estrategia así que se siga. No hay estrategias más a largo plazo o más estables, es decir, que no ataquen cuando el estrés ya se haya generado, sino previamente. O a mí se me viene a la cabeza... Las estrategias preventivas no son tanto a nivel de vacaciones y nivel individual de personas, sino son más bien cómo está planteada la actividad de la empresa. Es decir, si tú a una persona la pones 9 horas delante del ordenador y que no se pueda levantar ni descansar 5 minutos, eso va a generar estrés a la larga, seguramente del tipo de fatiga. Las salitas estas de las máquinas del café. Eso iba. Por ejemplo, el clásico café de funcionario. Por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, 2 días a la semana, aunque estemos trabajando a distancia, tenemos un par de reuniones en las que lo que hacemos es simplemente charlar de nuestra puñetera vida con un café. Qué bueno. Hostia, qué guay. Es obligatorio. Si estás libre, tienes que meterte ahí a charlar de tu vida y reírte de los chistes del otro y luego rajar del que no se haya metido o lo que sea, ¿sabes? Y al ser obligatorio, ¿no genera también eso un grado de disconfort? Es obligatorio, pero no obligatorio. O sea, que mola, ¿no? Se te invita fervientemente a que lo hagas porque es bueno para ti. Al fin y al cabo, en un ambiente en el que tú no estás cómodo, eso también es una causa de estrés. Sí, esas reuniones también quizás son una forma de detectar por parte de la empresa cómo de cómodos están los empleados en ese entorno, ¿no? Es decir, si no tuviesen ningún éxito, sería que la gente no estaría muy cómoda. Exactamente, es un termómetro. Compañeros. Es un termómetro del ambiente laboral. Lo único malo ahí que también lo puedo ver como el grado, una empresa, a ver, que esto normalmente lo hacen las empresas que de verdad quieren que esto tenga un impacto positivo, pero lo puedes coger como rollo, oye, esta persona no está viniendo porque no tiene un grado de compromiso en la empresa alto, le da igual realmente los valores de la empresa, pues ya sabemos a quién tenemos que echar, ¿sabes? Que puede ser a lo mejor miedo de algunas personas y el modo de que yo lo veo de una parte de disconfort, ¿no? O que a lo mejor te puede crear un poco de rechazo. Eso siempre puede pasar y la magia de todo esto es que las personas de recursos humanos tengan unos valores, digamos, decentes. Sí, siempre puede pasar. Obviamente hay personas que no son tan extrovertidas o que son más reservadas y en ese tipo de reunioncillas y tal no van a decir nada y asisten y se ríen un poquito así como por detrás, ¿sabes? Claro. Pero una persona de recursos humanos que sabe ya, que tiene mundo y que ha visto los diferentes tipos de ausencias en una reunión, tanto ausencia porque no interesa, ausencia porque es una persona un poco más cohibida, una persona que en ese momento está cansada, una persona que... Ese tipo de cosas se deben dar cuenta ellos, el trabajador, pero obviamente una buena persona que sepa valorar ese tipo de cosas en recursos humanos es muy, muy apreciada por una buena empresa, porque así es como se aumenta la productividad, sabiendo qué tipo de problema tiene el trabajador, no simplemente tiene un problema, vamos a mandarlo a tomar por culo, ¿sabes? Claro. Si esa persona en ese momento no está rindiendo, a lo mejor echarla es un error garrafal, porque si supieras solucionar ese problema, a lo mejor te da el triple de productividad que te daría otra persona que metieras en su lugar. Claro. Qué bueno. Pues muchas gracias, Capitalista. Nos quedamos con esta idea de poder dar a las empresas ganas de generar más productividad a sus empleados antes de y que nos pongan más mesas de ping-pong en las salas de descanso. Me voy. Y que nos pongan no solo ping-pong, que nos pongan desayunito con su cafelito, que nos pongan de todo, que nos pongan hasta una play, de todo. Sí que sí, tú pides por esa boquita. Hoy el reto va a ser conjunto. Soy Pablo Ginés, eres Pepe Pizarro y vamos a hacer el reto como si estuviésemos sufriendo mucho estrés.
Don't worry, be happy. Ha sido la canción para empezar. Esa ha sido Don't worry. Luego, Que me cago. Que puto. es lo que venía el debate. Después ha sido el debate, ¿no, Pepe? Que ha venido Yo antes, no pero puedo, antes yo del no debate puedo. hemos hecho Yo no algo. puedo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho antes del debate, Pepe? Por favor, ¿qué es lo que hemos hecho? Que no me acuerdo. Pepe. Me gustan los trenes. Pepe. Paz, me voy. Be happy now. Don't worry. Be happy.